Al Descubierto, líder en opinión por Venevisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a conversar con Felipe Mujica. Él es dirigente del Movimiento al Socialismo, del MAS. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, tenemos la cumbre en Caracas, una cumbre latinoamericana. ¿Qué apreciación tiene usted de este evento que se está realizando en nuestra capital? Estábamos casualmente conversando sobre ese tema antes de comenzar el programa. Yo le comentaba a Eduardo Salinas que ese tipo de experiencias integracionistas siempre uno debe saludarlas, siempre y cuando las mismas tengan como propósito efectivamente culminar dentro de una circunstancia que permita que se tenga éxito. Y si tú revisas las experiencias integracionistas del mundo, todas las que han tenido éxito, en especial la que a mí me parece la más exitosa, que es la Comunidad Económica Europea, ha sido producto de un esfuerzo en donde no se ha ido especialmente contra nadie, a pesar de que allí hay países que tienen fortalezas económicas distintas y realidades políticas también diferentes. Sin embargo, han ido paulatinamente resolviendo las cosas. Entonces, por ejemplo, nadie pensó que eso había que hacerlo contra Alemania, sino que había que hacerlo con Alemania, ni contra Francia, ni contra Italia. Si esta cumbre que se está reuniendo tiene como propósito el que el presidente de la República ha pretendido darle, que es una cumbre contra los Estados Unidos o una cumbre contra Canadá, evidentemente eso no pasa de ser un esfuerzo panfletario que no tendrá ninguna posibilidad de desarrollarse, porque en la medida en que ese grupo de países, que evidentemente hay visiones distintas, pero bueno, ahí el propósito latinoamericano, el propósito centroamericano de hacerlo, lo cual es muy importante, pero en la medida que eso se le intente dar ese signo, allí los intereses van a ser contradictorios. Entonces, porque es posible que el presidente de la República tenga todas las ganas del mundo de pelear o de seguir con su prédica sobre el tema de los Estados Unidos, pero hay otros países como Brasil, Argentina, México, que no tienen esa situación ni pretenden que eso sea la idea de un proceso integracionista de esa naturaleza. Por eso insisto, ojalá el signo que se le vaya a dar a eso no sea el de constituirlo en un evento contra alguien en especial, en este caso contra los Estados Unidos, sino que efectivamente se pueda trabajar dentro de una idea de integrar, dentro de una idea de poder armonizar lo que son las realidades de estos países de América Latina, que tenemos una cantidad de temas en común, que tenemos problemas en común también y que podemos efectivamente tratarlos, pero tratarlos dentro de la idea de buscar aliados y de buscar alianzas que permitan que efectivamente esos problemas se resuelvan. Creo que si hacia allá se logra orientar, podríamos efectivamente tener algo que sea exitoso. Pero si eso simplemente se utiliza, como se ha visto hasta ahora, como un esquema proselitista, como un esquema para tratar de simplemente vender un propósito expansionista como el que puede tener Chávez, me parece que no es conveniente. Y un detalle, a mí me parece, por ejemplo, que es una cosa verdaderamente que hay que verla con detenimiento, el que un evento como este, en vez de realizarse en un escenario civil, haya que realizarlo en el Fuerte Tiuna y en medio de una cantidad en medio de un contexto militarista típico, que también creo que atenta contra la posibilidad de que eso pueda convertirse en un evento trascendente. Pasando a otros temas, en días pasados estuvimos conversando aquí con otro dirigente del MAS y nos hablaba de que en el seno del MAS se iba a dar libertad de conciencia a sus militantes para que apoyaran la candidatura a las primarias de su preferencia. Y estamos viendo que, por otro lado, ya están hablando incluso de que una buena parte del MAS va a apoyar a Pablo Pérez. ¿Qué está pasando en el MAS? Bueno, en el MAS hay que decirlo claramente, hay un conflicto interno. Conflicto interno que se origina en una decisión de quienes fungen de coordinadores del MAS de desconocer las autoridades y las mayorías que en el MAS existen. El MAS tiene unas instituciones, tiene un comité ejecutivo, tiene una dirección nacional, tiene una convención. Son instancias que agrupan a la mayoría de los dirigentes del MAS y a quienes les corresponden tomar decisiones colectivas, porque los partidos políticos son instituciones que tienen que tomar decisiones colectivas para poder ser implementadas de manera plural. Bueno, a estos compañeros no se les ocurrió mejor idea
que hacer un anuncio hace aproximadamente 15 días donde abiertamente le mintieron al país y a los masistas cuando dijeron que ellos habían realizado una reunión de la Dirección Nacional y habían realizado una consulta a la Convención Nacional del MAS. Ni una cosa ni la otra ocurrieron. ¿No ocurrieron? No, nunca ocurrieron. Simplemente ellos decidieron mentirle al país. Ante eso, nosotros convocamos, mediante un mecanismo estatutario que lo establece claramente, que dice que la mayoría de los miembros de la Dirección Nacional pueden convocar y reunirse, e hicimos una reunión el sábado pasado, en donde asistieron 88 de los 130 y pico miembros de la Dirección Nacional. Esa Dirección Nacional fue convocada mediante un aviso público, fue notificado el Consejo Nacional Electoral y se convocó un notario que estuvo en la reunión y que dio fe pública de lo que ahí ocurrió. De manera tal de que quedara claro que ahí había una mayoría. Esa mayoría, ¿qué ocurrió? Esa mayoría hizo el debate político sobre lo que había ocurrido, sobre la circunstancia en la cual habían colocado al movimiento del socialismo quienes fungen de coordinadores, y rechazaron la idea de que no hubiese una decisión clara sobre el candidato. Se hizo un debate, hubo allí quienes defendieron las distintas opciones que en el campo de la oposición se están disputando las primarias que se van a realizar en febrero, y finalmente se sacó como conclusión, por un conjunto de razones, en donde privaron temas como por ejemplo el siguiente. El MAS ha planteado desde hace mucho tiempo la necesidad de que la reconciliación se convierta en el tema principal que hay que transmitirle al país. El país está cansado de esta confrontación y hay que darle una salida y hay que propiciar un camino en el cual los venezolanos podamos encontrarnos para no continuar en esta situación que tenemos. Hemos planteado abiertamente la necesidad desde hace mucho tiempo de que haya la tarjeta única como un mecanismo claro de comunicación con estas mayorías que en el país existen y que en este momento quisieran conseguirse con un mecanismo claro de encuentro, como es la tarjeta en términos electorales. Hemos planteado lo de las primarias, hemos planteado la necesidad de que en los sectores democráticos tengamos una alternativa muy bien definida en relación a lo que hay que hacer con la inmensa mayoría del país que vive en condiciones de pobreza y que hoy tiene que ser incorporada claramente a la toma de decisiones, a los mecanismos de participación que el país debe crear. Y en ese contexto y haciendo esas valoraciones llegamos a la conclusión que el candidato de los que en este momento están representados en el campo democrático, el que mejor encarna esos planteamientos que el MAS ha hecho es Pablo Pérez. Y se tomó la decisión por unanimidad, a pesar de que hubo otros compañeros que plantearon otras alternativas, de respaldar a Pablo. Ese respaldo a Pablo se va a concretar en un acto de proclamación que se va a realizar la semana que viene, lo vamos a realizar el miércoles. El sitio todavía está por decidirse porque estamos viendo varias opciones, pero el miércoles lo vamos a hacer en Caracas, un acto de proclamación donde el MAS nacionalmente va a señalar su respaldo a la opción de Pablo Pérez. Usted habla de un conflicto interno dentro del MAS. ¿Qué los llevó a ese conflicto? Bueno, entonces que los partidos tienen siempre, yo digo de la siguiente manera, la política la inventó el diablo. Y las características de nuestro país ha hecho que lo que yo llamo la cultura chavista, que es la cultura de la exclusión, la cultura de la confrontación, la cultura de la negación, haya ido paulatinamente copando los espacios de las conductas de las organizaciones políticas y también de los dirigentes políticos. El MAS tenía que haber resuelto en esta etapa su convención interna. Esa convención tenía que haberse realizado el 27 de noviembre. El acuerdo era que posterior a esa primaria, pues era la primaria que se hace el 27 de noviembre, se pudiera producir la decisión con esos delegados electos de las decisiones electorales del MAS. Esa convención fue saboteada por los coordinadores. Un conjunto de trabas, bien lo dijo el presidente de la Comisión Electoral, este factor se dedicó a tratar de impedir que las cosas salieran a tiempo y al final nosotros queremos que este proceso se haga con el Consejo Nacional Electoral. No fue posible hacerlo con el Consejo Nacional Electoral y fue diferida para el mes de marzo la convención. Ese conflicto, cuando hablamos de conflicto interno, es precisamente el de un sector del MAS que abiertamente está tratando de rescatar procesos democráticos, condiciones democráticas y sobre todo volver a dotar al MAS de su protagonismo político, evitar que el MAS siga, como le decía yo en estos días a un amigo, parecido a la canción de Shakira, ciego, sordo y mudo. El MAS tiene que convertirse en un protagonista de la política venezolana. Muchísimas gracias a Felipe Mujica, dirigente del MAS,
conversando con nosotros esta mañana al descubierto. Amigos, nos despedimos y